El Señor Supremo, el primogénito de toda creación, Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Bien, en los versículos de hoy vamos a ver dos aspectos sobre la supremacía de Cristo. Dos aspectos. Y este es el esquema, en 2 puntos. Fijaros, primer punto, primera parte. La persona de Cristo, versículo 15. Supremo sobre cualquier otro. Y en la segunda parte, la obra de Cristo en la creación, versículos del 16 al 17, que es una obra suprema sobre cualquier otra cosa creada. Bien, empezaremos diciendo que así como no podemos conocer a Dios sin conocer a Cristo, otra vez, así como no podemos conocer a Dios sin conocer a Cristo, tampoco podemos conocer el universo y todo lo creado sin conocerle a Él. ¿Quién es este? Que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Pues será eso, ¿quién es este?, lo que hoy vamos a intentar responder a través de las palabras de Pablo a los colosenses. Primera parte, la persona de Cristo, supremo sobre cualquier otro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien, vimos el domingo pasado que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. También vimos el domingo pasado cómo era ese reino y los miembros de ese reino. Pero, ¿quién es ese Hijo? ¿Quién es ese Señor de ese reino al que hemos sido trasladados? Pues lo primero que nos dice Pablo, si os fijáis en el versículo, es que Él es la imagen del Dios invisible. Luego veremos lo que significa el primogénito de toda creación. Pero lo primero que vemos ahí es que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Sabemos, porque ya lo hemos dicho, que los colosenses, después de haber conocido a Jesús, estaban siendo incitados por los falsos maestros a poner a Jesús a un lado para buscar fuera de Él nuevas experiencias y conocimiento. Y Pablo les dice que Él es preeminente, que no hay nada ni nadie por encima de Él. Pablo les va a decir todo lo que hoy vamos a ver y lo que vamos a ver el próximo domingo para que entendamos que en todo Él tenga la preeminencia. La preeminencia significa que Cristo es lo más importante en todo. Que Cristo tiene en su mano tanto el reino de la creación como el de la redención. Porque Él no solo es el primogénito de toda creación, sino que también es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo insiste en esa preeminencia porque es esta preeminencia en todo y sobre todo, la que nos va a dar la seguridad en nuestra salvación. Es importante entender esto que acabo de decir y que podéis leer en Colosenses 1:18, para que en todo tenga la preeminencia, porque el no entender esto, el no entender que Cristo es preeminente, es de donde surgen ya no solo las herejías doctrinales que le impiden a la gente realmente saber quién es Cristo, sino a nosotros también. A nosotros nos puede impedir caminar en santidad al intentar buscar fuera lo que ya se nos ha dado en Cristo. Según estas palabras, no basta pues con darle un lugar importante. ¿Sí? Según estas palabras, no basta con darle un lugar importante. Debemos darle la preeminencia en todo. Ese será el triunfo de la fe que nos dará el gozo y la paz. No destronar a Cristo de su lugar. Cada vez que miramos a otro lado, y nos pasa constantemente, a mí yo creo que a cada segundo, no solo nos perdemos, es que nos entristecemos. Yo lo veo en mí cuando me centro en las cosas de este mundo, en mis problemas. Sin embargo, y tengo que ser consciente de esto, ¿no?, cuando miro a Cristo y pongo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces me animo. ¿Por qué? Pues porque sé que cuando Cristo, mi vida, Él es mi vida, cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces yo también seré manifestado con Él en gloria.
Tenemos que tener toda nuestra vista y confianza en Él, porque Él es la manifestación visible, la encarnación del Dios invisible. Es lo que nos dice Pablo con esta frase, que Él es la imagen, y he subrayado esa palabra, la imagen del Dios invisible. Esta palabra que aquí he subrayado y que en español está traducida como imagen, en griego es eikon, y significa icono, imagen exacta. Es una palabra importante, por eso la he subrayado, porque lo que los falsos maestros trataban de negar es que Jesús era Dios. Los colosenses, y esto es importante entender su contexto histórico, ¿no?, estaban viviendo en medio de una cultura griega en la que el gnosticismo enseñaba que el cuerpo humano era malo. Y parece ser que la falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas era esta, era una herejía gnóstica. Por lo tanto, la deducción que hacían los falsos maestros era la siguiente, y en esto eran coherentes. Lo que pasa es que estaban influenciados por el sistema de valores de su siglo, de su mundo, ¿no? Pero eran coherentes. Ellos decían, si el cuerpo humano era malo, tenía que ser imposible que Dios hubiese elegido encarnarse en Jesús. Conclusión, Jesús no era Dios. Por eso Pablo insiste y dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el eikon, o sea, la encarnación del Dios al que no podemos ver. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo porque Él es su eikon, la encarnación, o sea, la representación exacta, su imagen expresa y perfecta, la persona de Dios mismo sobre la tierra. Por eso, cualquiera que piense que no necesita a Jesús para conocer y adorar a Dios, entonces lo que Pablo les dice, lo que Pablo le está diciendo es que están muy equivocados. Para conocer a Dios hay que conocer a Jesús.